Ustedes habrán visto que el objeto de la obra, desde su título, es el capital. Ahora, recién en el capítulo cuarto nos empezamos a acercar a ese sujeto enunciado en el título, digamos. Lo que vamos a ver en el primer capítulo y en toda la primera sección es, en realidad, Marx se va a mover en una esfera que podríamos definir como preliminar, digamos, donde tiene que acercarse a través de una serie de conceptos para poder introducir el objeto de análisis, que es el capital, y empezar a desentrañar la producción capitalista, digamos. Esos capítulos van a llevar a un desarrollo que parte de la mercancía, que es el título y el análisis que desarrolla en el primer capítulo, y finaliza en una comprensión más general de cómo, de las propias contradicciones que va a definir Marx de la mercancía, se plantea la necesidad del dinero, digamos. Bueno, es, si se quiere, una pregunta, y algo que varios marxistas han intentado explicar, el porqué de este comienzo, digamos. En principio, la frase, digamos, con la que comienza es de por sí muy sugerente, digamos. Además, lo que dice es que la riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías. Acá hay una frase, un término muy importante que lo vamos a ver muchas veces en el Capital, que es que se presenta, digamos, aparece como un enorme cúmulo de mercancías. Es decir, esa definición ya nos está sugiriendo de por sí que hay algo más que analizar, digamos, que eso que vemos, ese cúmulo de mercancías, no es algo que podamos aprehender así nomás, sino que nos va a exigir un análisis, digamos. Ese análisis es, digamos, que es el que Marx lleva adelante a lo largo de este capítulo, va a permitir dar respuesta a esta pregunta, digamos, de por qué el comienzo con la mercancía, digamos. Ahí Mandel hace una definición que creo que está bien, que dice que cuando Marx parte de la mercancía, no parte de un concepto, sino que parte de un fenómeno material elemental. Esto es como decir lo que está partiendo es la célula básica o fundamental de la vida económica del modo de producción capitalista, digamos. ¿Por qué es la célula básica o de qué es la célula básica? Bueno, lo que vamos a poder ver al poco de andar del capítulo 1 es que justamente en la mercancía lo que se está expresando es una forma histórica concreta, una forma del trabajo social, digamos. Es la forma más sencilla en la que la sociedad capitalista se expresa de manera histórico-concreta el trabajo social, digamos. Entonces, analizar la mercancía es el punto de partida para explicar la forma social, digamos, cómo se organiza la sociedad basada en la producción de mercancías. Esto es importante, digamos, es el presupuesto, digamos, de lo que es el capítulo 1, es justamente digamos, que lo que Marx nos presenta, digamos, que es el resultado de una investigación y es producto de distintos intentos, digamos. Si uno lee 10 años antes del Capital, lo que se conoce hoy como los Grundrisse, los elementos fundamentales para la crítica de la economía política, no comienzan por la mercancía, intentan comenzar por el dinero y desentrañar a través del dinero las contradicciones de la sociedad capitalista. Y así tenemos distintos intentos. Harvey dice, por ejemplo, que el Capital es el resultado de 30 o 40 años de proponerse distintas formas de por dónde comenzar, digamos. Comenzar por el trabajo, directamente, es decir, comenzar por la sociedad capitalista, los asalariados y el capital, comenzar, bueno, por el dinero. Bueno, después de estos intentos llega a la conclusión de que no, el punto de comienzo para el análisis de la sociedad capitalista, el punto de análisis para aproximarse a desentrañar todas las leyes, es la mercancía. ¿Y qué es la mercancía? Bueno, como decía, es la forma elemental, histórica, concreta, en la que se expresa el trabajo social en la sociedad de la producción de mercancías. ¿Y esto qué significa? Que estamos ante una sociedad donde el trabajo social se manifiesta en objetos, a través de objetos que son las mercancías, digamos. Los productos del trabajo expresan en su materialidad, en las relaciones que establecen, en sus relaciones materiales, van a expresar el trabajo social, digamos. Esa es en última instancia la conclusión o el porqué del comienzo
con la mercancía, digamos. Eso me parecía un punto importante para entender, digamos. Este es un presupuesto, digamos. Cuando uno ve el análisis que más realiza en el capital, más rápidamente, en el análisis de la mercancía, dice, bueno, la mercancía es primero un objeto para el uso. Define que tiene un punto de vista doble, digamos. Según su cualidad y según su cantidad. Ahora lo que está definiendo es la dimensión útil primero, digamos. Marx considera, y parece despachar rápidamente la dimensión útil de la mercancía, parece decir, bueno, esta dimensión no es la que nos interesa, y rápidamente introduce la dimensión del valor de cambio. Bueno, esto para empezar, digo. Entonces, rápidamente, Marx define esta polaridad, digamos, estos dos componentes que son inicialmente el valor de uso y el valor de cambio, digamos. Como decía antes, digamos, los va a introducir a través de una relación, digamos. Marx primero dice, bueno, la mercancía, lo que es más evidente es su dimensión útil, digamos. Que esta dimensión útil, Marx hace una definición que es el contenido material de la riqueza en cualquier sociedad, digamos, y entonces plantea toda una serie de análisis, digamos. Tenemos las distintas calidades, los distintos usos, y cuando discute los usos dice, bueno, este es algo que interesa a una disciplina específica que es la merciología, digamos. Entonces, ahí, como decía, parece sacarla del plano de la economía política, y rápidamente mete este otro elemento que es el problema del valor de cambio. Esto es importante, digamos, porque aunque acá parece salir el valor de uso de lo que es el interés de la economía política, vamos a ver que inmediatamente reaparece, digamos, y reaparece en este capítulo y reaparece en toda una serie de relaciones a lo largo de la obra, digamos. Hay autores como Paul Sweezy o antes de él Rudolf Hilferding que, agarrando determinadas citas de Marx, agarrando esta idea, digamos, de que el conjunto de los valores de uso es algo que interesa a la merciología, y agarrando lo que dice Marx en otras obras, dicen, bueno, para la economía política interesa el valor de cambio, pero no el valor de uso. Bueno, esta idea es importante, y ahora vamos a ir viendo un poco que justamente no es así, digamos. Ahora, de forma inmediata, digamos, Marx utiliza la definición de valor de uso y la define como el portador material del valor de cambio, ingresa ahí en otra esfera de análisis, que es el segundo, que va a llamar el segundo factor de la mercancía, que es el valor de cambio, digamos. El valor de cambio empieza definiéndolo como algo enteramente diciendo, acá de vuelta va a tener la definición de la apariencia, va a decir, en principio se nos presenta el valor de cambio como algo contingente, digamos. Y entonces da una serie de ejemplos, digamos. Si uno mira, por ejemplo, por qué se cambia un paquete de cigarrillos, uno dice, un paquete de cigarrillos lo puedo cambiar por 2 paquetes de caramelos, lo puedo cambiar por una gaseosa, y entonces, como hay múltiples relaciones que son distintas, parecería ser que todas esas relaciones distintas dan cuenta de una nada básica, digamos. O sea que están esas relaciones y atrás de esas relaciones no hay ninguna sustancia que develar, digamos. Que es básicamente lo que dice la economía, lo que hoy llamamos lo que Marx llama la economía vulgar, que podríamos decir que es la economía neoclásica, digamos. Que básicamente inventa curvas complicadas para tratar de teorizar los deseos de los individuos, y pretende que con eso se puede explicar los precios, y entonces en los precios no habría ningún sustrato, digamos. Lo que hay son esas distintas relaciones de cambio, cada una vinculada a los múltiples deseos de los individuos, digamos. Bueno, Marx rápidamente nos desmiente esta idea, nos dice, bueno, no, esas relaciones, esas múltiples relaciones de cambio que se pueden plantear, todas indican que hay un sustrato fijo, digamos. O sea, no es que yo puedo decir, una gaseosa se cambia por 2 alfajores y los 2 alfajores se cambian por un diamante. No, esa relación es ridícula, digamos. O sea, las relaciones que están planteadas indican un sustrato que es más o menos fijo, digamos. O sea, puede tener ciertas variabilidades, pero más bien es razonable que si yo cambio una gaseosa por 2 alfajores y los 2 alfajores por un atado de cigarrillos, entonces la gaseosa la cambio por un atado de cigarrillos, digamos. O sea,
No es que el que quiere cambiar la lata de cigarrillo me va a decir, no, dame 3 gaseosas, digamos, no tendría racionalidad, digamos. Más que no tendría racionalidad, no tendría manera de vehiculizarlo porque voy a otro y le cambio la lata de cigarrillo por una gaseosa y no por 3, digamos. Entonces, en ese sentido, en ese análisis me parece, bueno, no, hay en estas múltiples relaciones de cambio distintas, hay un sustrato que hay que explicar, digamos. Hay un sustrato básico que tiene que ser la base para esas distintas relaciones de intercambio, digamos. Entonces, vuelvo un poco, digamos. Acá tenemos dos elementos que Marx presenta, digamos, dos factores de la mercancía. El factor útil, el factor valores de uso, que nos remite a las propiedades físicas de los elementos que están siendo analizados, es decir, analiza las mercancías según para qué sirven, digamos. Y ese para qué sirven implica cómo están hechas, cómo están compuestas, etcétera. Todas las dimensiones descriptivas, digamos, de cada una de esas mercancías. Ahora, eso en principio dice, bueno, todas esas descripciones distintas que puedo hacer, no nos detengamos en eso por ahora, tengamos en cuenta que eso es la base, el punto de apoyo para una segunda relación que es esta de los intercambios. Que los intercambios básicamente es esto, es decir, yo tengo acá una tablet, tengo un libro, entonces esto igual a esto en determinada cantidad, digamos. Una cosa se cambia por otra en determinada cantidad. Esta es la segunda relación que pasa a analizar. Ahora entonces llega a un tercer problema que es, como decía antes, qué es lo que puede estar detrás de esta determinada relación de igualdad, digamos, que es lo que Marx intenta problematizar después. Bueno, para analizar eso dice, bueno, tenemos que encontrar qué pueden tener en común cosas que si yo las miro desde el punto de vista útil no tienen nada que ver, digamos. Si yo comparo, volviendo a la comparación, alfajores, galletitas, cigarrillos, no las puedo establecer ninguna relación desde el punto de vista útil, digamos. La economía neoclásica, como decía antes, intenta hacerlo, intenta a través de las peculiaridades de las mercancías, por los deseos de los individuos, traducirlo a un sistema de precios. Bueno, Marx sostiene que eso no es posible hacerlo, digamos. Entonces que tiene que haber alguna otra sustancia que sea la base de esa igualdad que él está planteando, digamos. Bueno, entonces lo que nos propone Marx es que digamos, él dice, para encontrar este elemento común no lo puedo encontrar en los cuerpos de las mercancías. Eso es lo que ya, como dije recién, lo descarta, digamos. Entonces tenemos que descartar los cuerpos de las mercancías, tenemos que descartar sus dimensiones útiles, hacer abstracción de eso. Entonces ahí Marx nos propone justamente eso, hagamos una abstracción, abstraigamos la dimensión valores de uso. Y si abstraemos la dimensión valores de uso, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, ahí lo que va a plantear justamente es que lo que tenemos es nada más que el hecho de ser productos del trabajo, digamos. Como decía, entonces es una presuposición del capítulo, digamos. La presuposición del capítulo es que las mercancías son productos del trabajo humano, que si lo que se intercambia en el mercado es lo que ha sido producido por los individuos. Y entonces por eso Marx puede llegar a través de la abstracción de la dimensión útil a decir, bueno, si yo abstraigo la dimensión útil, la dimensión de ser valores de uso, lo que tengo es que todas las mercancías son distintos productos del trabajo. Ahora, ahí lo que está planteando es el trabajo en una dimensión abstracta, digamos, o sea, el trabajo en el sentido de que ya no es trabajo hacedor de libros, ya no es trabajo hacedor de alfajores, ya no es trabajo hacedor de gaseosas, es trabajo humano socialmente necesario, va a decir después. Esta es una definición a la que va llegando, digamos, pero en principio es trabajo abstracto como opuesto a trabajo concreto, digamos. Acá esta es una primera definición importante a la que llegamos en el Capital, digamos. Voy a volver a hacer el recorrido, prefiero ser reiterativo a que queden cosas en el tintero, digamos. Empezamos entonces el recorrido con la mercancía. De la mercancía hacemos una primera descomposición que hace Marx, que es una primera abstracción, si se quiere, y obtiene valor de uso y valor de cambio. Después, algo que lo mencioné medio al pasar, lo voy a explicitar, Marx dice que el valor de cambio, que en última instancia es determinada relación cuantitativa en la cual una mercancía se cambia por otra, tiene que tener detrás un contenido. Ese contenido Marx lo va a llamar valor, digamos, que es lo que está detrás del valor de cambio. Y ese valor, lo que va a decir es, se llega a ese valor
haciendo abstracción de las propiedades útiles de las mercancías, considerándolas como productos de un trabajo abstracto. Y ese trabajo abstracto es lo que va a ser la sustancia del valor, digamos. Entonces, acá tenemos una dimensión o dos pares de relaciones que son importantes tenerlos presentes, que después se van a ir agregando otras relaciones, que es el carácter útil o el valor de uso y el valor, por un lado, y en relación con eso el trabajo en su dimensión concreta, que es el trabajo productor de distintos valores de uso y el trabajo abstracto, digamos. Acá tenemos entonces esos dos pares: valor de uso, valor, trabajo concreto, trabajo abstracto. No sé si esta relación se entiende, digamos. O sea, Marx nos dice, digamos, existe, aunque el trabajo nunca es un trabajo genérico, digamos, existe el trabajo de los que hacen libros, existe el trabajo de los que hacen tablets, existen los herreros, existen los albañiles, siempre existen trabajos concretos, concretito por la discusión que decíamos antes, no existe un trabajo insustancial. Ahora, todos esos trabajos tienen una dimensión que es esta dimensión insustancial, es decir, la de producir trabajo abstracto, digamos. O sea, todos los trabajos, digamos, si las mercancías pueden llegar a cambiarse en valores de cambio, eso es porque tienen un valor detrás de este valor de cambio, es decir, que los valores de cambio no son contingentes y que ese valor explica la cantidad de trabajo que tiene incorporada. Y ese trabajo es trabajo abstracto, es decir, es trabajo reduciendo las múltiples diferencias de todos los trabajos a una unidad común. Esa unidad común es el trabajo abstracto. Ahora, ¿cómo es este trabajo abstracto? Digamos, la pregunta siguiente que se hace Marx es, podría parecer que si alguien es más inepto que la media y tarda el doble en producir algo, entonces le agregó el doble de valor. Bueno, ahí es donde introduce esta segunda dimensión. El trabajo es trabajo abstracto socialmente necesario, digamos. ¿Qué significa decir que es socialmente necesario? Significa, bueno, que justamente no puede haber 5 personas que produzcan lo mismo y tengan distintos precios. O sea, yo no puedo ir con el mismo libro del Capital y decir, te lo vendo, aunque bueno, uno encuentra en Mercado Libre que puede llegar a pasar eso, pero en teoría uno no va y a la misma persona le dice, yo te vendo esto por 8 pesos, yo te lo vendo por 15, yo te lo vendo por 20, yo te lo vendo por 25. No, decir que el valor surge del trabajo abstracto socialmente necesario, es decir, que hay una determinada condición de la producción social, una determinada desarrollo histórico de las fuerzas productivas para la producción de cada mercancía, que es el que explica el trabajo que hay que aplicar para producir una mercancía en determinado momento. Quienes producen peor que esa persona van a perder parte de su trabajo, es decir, si yo te quiero cobrar el doble porque tardé el doble, no, en realidad producís, si querés, perdiste la mitad de tu tiempo, digamos, pero no, te voy a pagar el doble. Entonces, eso es una dimensión importante que Marx la va a ir problematizando después en distintas formas que las vamos a discutir mejor, digamos, pero lo que introduce acá es esta dimensión, digamos, lo socialmente necesario significa que la producción se realiza en determinadas condiciones, determinadas socialmente, digamos, a las cuales los distintos productores de esa misma mercancía se ajustan con más o menos, digamos, o sea, o producen más que en condiciones técnicas mejores, y por ende producirían más barato, pero cobran venden su mercancía por el valor determinado por el trabajo socialmente necesario, o les pasa lo inverso, digamos. Tendrían que, si de ellos dependieran, necesitarían cobrar más caro, pero venden su mercancía a un valor que expresa el trabajo socialmente necesario, digamos. Esa es la definición, podría decirse, central a la que Marx intenta arribar en este primer apartado. En el medio introduce definiciones como la que acabo de pasar rápidamente por alto, que es en qué consiste hablar, digamos, de fuerza productiva del trabajo, y nos dice brevemente, acá después lo va a agregar nuevos elementos, pero da una definición, digamos, en la página 49, de que la fuerza de trabajo está determinada por el nivel medio de destreza del obrero, el desarrollo de la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas, y la manera en la que se organiza el proceso de trabajo, es decir, una serie de elementos que darían para problematizar bastante. Ahora, después, lo que me interesa a mí, volver, digamos, por lo que decía del valor de uso,
cuando uno discute, digamos, cuando Marx discute el problema del trabajo socialmente necesario, se ve que el problema del valor de uso vuelve, digamos, en la relación, digamos, porque justamente el trabajo socialmente necesario se determina, digamos, el trabajo se mide, obviamente, si uno quiere establecer la magnitud de valor de una mercancía, esa magnitud de valor se mide por la cantidad de trabajo, y esa cantidad de trabajo se mide, obviamente, por el tiempo de trabajo, digamos. Estas son definiciones que Marx va haciendo a lo largo del capítulo. Ahora, ese tiempo de trabajo para cada mercancía es el tiempo, o sea, el valor de, digamos, y el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una mercancía es cuántas mercancías se producen en una X cantidad de tiempo, digamos. O sea, en última instancia, si yo el valor en general como sustancia, como trabajo abstracto socialmente necesario, llego a esa definición por la abstracción de la dimensión útil de los trabajos, es decir, como decía antes, para llegar al hecho de que las mercancías se cambian por su valor, hay que despreocuparse de la dimensión útil de las distintas mercancías para pensar cuánto valor genera cada producción social en cada rama. Lo que importa es la cantidad de valores de uso que se producen en una determinada cantidad de tiempo. Entonces, para pensar el problema de la magnitud de valor, Marx va a volver a una relación entre valor y valor de uso, digamos. Esto estoy pasando un poco rápido, ahora quería más introducir algunos conceptos para que después los relean, lo discutan en los talleres, pero esto me parece importante para ilustrar, digamos, esta relación que se va a ver a lo largo de este apartado y se va a ver en todo el Capital, que es cómo justamente es en la forma relacional cómo se definen los conceptos, digamos. O sea, el valor de cambio, como vimos, tiene como soporte material a los valores de uso, es decir que, por definición, el valor de cambio remite a los valores de uso. Después, el valor tiene su expresión en estas distintas relaciones de cambio, es decir, yo puedo decir que en esta relación de cambio lo que hay es un valor y ese valor surge del trabajo abstracto. Ahora, lo que yo veo siempre es esta relación. Un libro se cambia por una tablet se cambia por 2 libros. Lo que veo es esa relación, digamos. Puedo encontrar la sustancia que la explica, puedo hacer la abstracción. Ahora, esa abstracción se sigue representando necesariamente en el valor de cambio, digamos. El valor de cambio es la expresión, digamos. En ese sentido, Marx nos va presentando y abstrayendo relaciones y las va restituyendo. Como decía recién, cuando quieren medir el valor, tiene que meter la dimensión del valor de uso. En ese sentido, construye los conceptos a través de estas relaciones. Creo que eso es importante tenerlo presente, importante verlo, sobre todo para cuando a veces uno tiene la sensación de que Marx no agrega ideas nuevas, en realidad está muchas veces trabajando, digamos, con cambios en las relaciones entre los conceptos y demás. Bueno, eso como centralmente, digamos, entonces el primer apartado, digamos, del capítulo 1 lo que busca es primero explicar esto, digamos, cómo detrás de la parte de la naturaleza bifacética de la mercancía, de su dimensión de valor de uso y valor de cambio, para encontrar que este segundo término de valor de cambio es expresión de otro término que es el valor, digamos. Ese valor se explica por el trabajo abstracto incorporado en la mercancía, y ese trabajo se mide, bueno, por el tiempo de trabajo, que está determinado, como decía, por las fuerzas productivas. Después Marx introduce una serie de relaciones, digamos, de qué pasa cuando varía la fuerza productiva del trabajo social, y lo que va a plantear es que, digamos, hay una relación inversa, digamos, o sea, cuanto más desarrollo de las fuerzas productivas, por ejemplo, si se duplica el desarrollo de las fuerzas productivas en el terreno de los libros, voy a producir en el mismo tiempo el doble de libros, y entonces si lo comparo con lo que es el valor de la tablet, van a valer la mitad que antes. Si parto de una relación, una tablet, 2 libros, si se duplica la fuerza productiva del trabajo en la producción de libros, voy a tener la relación una tablet, 4 libros, digamos. O sea, hay una relación inversa entre el valor de la mercancía y el tiempo que lleva a producirla, digamos.
Una cuestión, tal vez estoy yendo muy rápido, si hay preguntas o comentarios, podemos... Bueno, en la parte 2 es como que Marx parece volver a, y de hecho en cierta medida se puede decir que vuelve a un problema similar, digamos. O sea, el título del primer apartado es los dos factores de la mercancía, valor de uso, valor. El segundo subtítulo es dualidad del trabajo presentado en las mercancías, y Marx parte del mismo problema. Dice, cuando comenzamos a analizar la mercancía, se nos manifestó como algo bifacético, como valor de uso y valor de cambio, y vimos a continuación que el valor de cambio expresa el valor, digamos. Lo que dice, bueno, destaca que él fue el primero en haber expuesto críticamente esta naturaleza bifacética, digamos, que efectivamente, un poco lo charlamos en la parte metodológica, es así, digamos, o sea, en Ricardo el trabajo era trabajo y listo, digamos, no llegó a problematizar que el trabajo como productor de mercancías particulares, como productor de múltiples valores de uso, conlleva una dimensión muy distinta que el trabajo como generador de valor, digamos, que son dos cosas que están unidas, pero que deben ser analizadas como cosas, como lo que son, digamos, como una dualidad o como una contradicción, que es la definición que da Marx, digamos. Bueno, Marx parte de esa misma definición, que es la conclusión del apartado inicial. Ahora lo que va a hacer en esta segunda parte es mirar el mismo problema desde otra, si se quiere, otra ventana, digamos. Lo va a mirar desde acercarse por primera vez a la cocina, digamos, generadora de mercancías, es decir, a la producción social. No se mete de lleno en la producción social, pero sí pone el eje, digamos, si en la primera parte del capítulo el eje está puesto en la mercancía y parte, si se quiere, de un hipotético intercambio, de una relación de cambio entre dos mercancías, en esta segunda parte parte de lleno del trabajo social, digamos, es decir, ya el resultado, digamos, al que arribó en la parte anterior, el hecho de que lo que explica el valor de las mercancías es el trabajo, y en ese sentido lo que muestra, digamos, por qué era necesario empezar por la mercancía, porque era la forma más chiquita, la célula elemental del trabajo social. En esta segunda apartado es ya el presupuesto desde el principio, digamos. Entonces, lo que se dedica acá es volver a mirar, volver a examinar el problema del doble carácter del trabajo que produce mercancías, pero ya desde directamente del trabajo, digamos. Y lo que agarra primero analiza la dimensión útil, digamos. O sea, si voy a cambiar dos mercancías, tienen que ser dos cosas que sean cualitativamente diferentes. Cualitativamente diferentes significa que como mínimo, si es la misma mercancía, o sea, si yo voy a cambiar un lector de ebook por otro, no lo voy a cambiar por exactamente el mismo en la misma calidad. O lo cambio porque uno es peor que el otro, o lo cambio porque no me gusta y al otro sí, o lo que sea. Pero yo no cambio una mercancía exactamente igual, en iguales condiciones de calidad, por otra que está igual. La tengo que cambiar por algo que, desde algún punto de vista, se puede decir que es cualitativamente diferente. Digamos, esa es un primer presupuesto del intercambio, dice Marx. O sea, algún tipo de división social del trabajo. Ahora, después dice, no todas las divisiones sociales del trabajo producen mercancías. ¿Qué tipo de división social del trabajo es aquella que produce mercancías? Claro, productores privados, independientes y autónomos. ¿Y esto qué significa? Claro. No, ¿qué significa más concretamente? ¿Qué significa todo ese perorata de productores privados, independientes, autónomos, etcétera? Que son productores privados que pueden decidir qué producir, que no están integrados, que no hay una planificación económica absoluta que hace que estos productores se vean obligados a producir tanta cantidad de tal cosa, sino que cada uno puede producir lo que quiera, en la cantidad que le parezca, para ir al mercado e intercambiar ahí con otros productores, que también ellos son dueños de los factores de producción, de los medios de producción. Porque si no, no habría intercambio mercantil, bueno, a algún nivel.
Sí, está bien. O sea, básicamente decir productores privados, independientes y autónomos, lo que significa es que la producción, que es una producción social, y una producción social bastante integrada y bastante multidependiente, porque justamente la producción de mercancías presupone una división social del trabajo que es bastante desarrollada y por ende que los individuos dependen bastante unos de otros. Ahora esa dependencia es a través de una multiplicidad de decisiones individuales, digamos. O sea, productor privado independiente significa eso que decías. Cada uno decide qué produce, cómo lo produce, con qué calidad, etcétera, de forma individual y solo de esa forma posteriormente busca validar eso como parte de un trabajo social, digamos. Esa es la definición involucrada. Y a mí me parece interesante señalar algo que acá está sugerido, digamos, que Marx después lo va a problematizar más explícitamente, pero que es, por un lado, introduce un elemento nuevo en la polaridad que estaba planteando, digamos. Hasta ahora teníamos valor de uso o valor, trabajo concreto, trabajo abstracto. Ahora agrega una nueva dimensión que la va a problematizar en el resto de este apartado, que es la de trabajo privado y trabajo social, digamos. Es un elemento nuevo y que plantea también un cierto problema de temporalidad, digamos, que lleva a discutir, bueno, el problema de cómo se coordina un sistema que está justamente basado en múltiples decisiones individuales. Eso después tal vez lo mencionamos, pero lo que quiero destacar acá es que hay un elemento de temporalidad, digamos, un elemento nuevo que es el trabajo es a la vez trabajo privado y trabajo social, así como es a la vez trabajo concreto y trabajo abstracto. Ahora, cuando se está llevando a cabo es trabajo privado, trabajo en acto, y cuando se quiere validar socialmente ya está como trabajo objetivado. Es decir, el trabajo se realiza de forma privada y cuando llega al mercado, cuando pretende cambiarse por otra mercancía y validar el trabajo que se ha llevado adelante, ya es trabajo objetivado, ya es trabajo en las mercancías, digamos. Entonces, hay un elemento, digamos, sugerido acá de esos tiempos, digamos, esa separación de los elementos que están unidos. Es decir, la mercancía es a la vez valor de uso y valor, es a la vez trabajo abstracto y trabajo concreto, y es a la vez trabajo privado y social. Ahora, primero es trabajo privado, que después debe validarse como trabajo social, y eso no siempre se puede llevar a cabo, digamos. Eso es un elemento que acá Marx lo sugiere, digamos. No es que lo va a desarrollar acá, pero es un elemento que está introducido. Después introduce otro elemento muy importante, digamos, que es el metabolismo del hombre con la naturaleza, digamos. Acá destaca un elemento que en toda la primera parte no abordó, digamos, que es que bueno, acá está hablando del trabajo social, y lo que produce el valor de las mercancías es el trabajo social. Ahora, ¿qué es lo que produce qué interviene en la producción de mercancías, aparte de ese trabajo social? ¿Qué es lo que interviene aparte del trabajo, digamos, que es lo nuevo que introduce Marx, que es parte indisoluble de la producción de mercancías, así como de cualquier producto? Claro, acá introduce, digamos, como cuestión, algo que va a tratar más adelante en el Capital, pero que acá, al introducir el problema del trabajo, entra por primera vez, que es que el trabajo conlleva una relación, un metabolismo del hombre. Este término, digamos, va a aparecer bastante en Marx, el término de metabolismo, un metabolismo del hombre con la naturaleza. Es decir, yo quiero analizar el valor de las mercancías, el valor de las mercancías se reduce a su trabajo. Ahora, la mercancía en sí misma es el producto del trabajo humano en relación con su material, con su objeto de trabajo, que es la naturaleza que va transformando, digamos. Este es un elemento muy importante que muchas veces en la economía política no se le da la debida atención, digamos. Este es el conjunto de las dimensiones que Marx y las determinaciones nuevas a las que llega Marx analizando la mercancía desde la primera de sus facetas, que es la faceta del valor de uso, digamos. O sea, es lo que en este segundo apartado llega a toda esta serie de conclusiones sobre el problema de qué tipo de división social del trabajo específica actúa en la producción de mercancías, sobre la relación entre trabajo humano y naturaleza y demás, mirando la dimensión útil del trabajo humano, es decir, mirando al trabajo humano
como trabajo productor de mercancías. Después de realizar estos análisis, vuelve a la segunda faceta de las dos que había planteado, que es la faceta del trabajo en cuanto a trabajo productor de valor, digamos. Y acá, por un lado, en primer lugar, hace más concreta la definición de trabajo abstracto, digamos. O sea, va a precisar de qué hablamos cuando hablamos de trabajo abstracto. No sé si alguno quiere sintetizar esto, leer una parte de la cita o decirlo. No sé si se entiende la pregunta o se entiende la idea que estoy diciendo acá. En un momento Marx dice, bueno, si queremos analizar el trabajo productor de valor, cuando analizamos el trabajo productor de valor, ¿qué analizamos? El trabajo, ya lo dijimos, el trabajo en su dimensión abstracta, ¿no? ¿Qué significa esta dimensión abstracta, para decirlo más puntualmente? ¿Cómo puedo pensar el trabajo como trabajo abstracto de forma más o menos concreta, digamos? Valga el trabalenguas. Claro, un gasto genérico que involucra gasto de fuerza, esfuerzo mental, tensión, toda una serie de todo lo que se nos puede ocurrir, que en general interviene, digamos, de todo lo que son las capacidades humanas, físicas y mentales de distintas formas en los distintos trabajos. Es decir, lo que Marx dice básicamente es que, en última instancia, todos los trabajos son reducibles a un quantum de todo eso, digamos, a un quantum de gasto de fuerza humana de trabajo en todas esas dimensiones, y que eso los puede volver conmensurables. El trabajo puede ser abstracto porque esas operaciones de abstracción son realizables, digamos. En el medio también hace una observación medio al pasar, pero que creo que es interesante y que la va a hacer otras veces, que es el hecho de que también es importante que haya una porción dada del trabajo humano que se ofrezca alternativamente de las distintas formas de trabajo. En última instancia, lo que Marx sugiere acá es que todo esto que está discutiendo, lo dice de otra forma, como ya lo dijo otras veces, presupone el trabajo asalariado, así como presupone el capitalismo, digamos. O sea, el trabajo es importante que el trabajo abstracto como operación que se realiza en el valor y en el valor de cambio tenga su correlato, o una cosa está indisolublemente ligada a la otra, que tenga su correlato en el hecho de que para muchos individuos, para una parte importante de la sociedad de la que está hablando, el trabajo es abstracto porque están obligados alternativamente a ejercer una tarea u otra según la demanda de trabajo, según lo que se consiga, digamos. O sea, la existencia de trabajo asalariado, para el cual el trabajo es cada vez más una abstracción efectiva, digamos, y sobre todo lo va a hacer cada vez más a medida que el capitalismo haga la operación, digamos, de apropiarse como atributos propios de lo que son atributos de los trabajos. Pero eso lo vamos a ver más adelante un poco. Lo que importa acá, digamos, me interesa señalar que Marx hace esa mención al pasar cuando está discutiendo el trabajo en su dimensión de productor de valor. Después hace otra discusión muy importante y muy difícil, que da para largas discusiones y para múltiples posiciones, y este es otro debate encarnizado como los otros que comentó Paula, que es el problema de la relación entre el trabajo simple y el trabajo complejo, digamos. O sea, lo que Marx se topa como problema es que no solo hay que hacer abstracción de los distintos caracteres útiles de los trabajos para que pueda existir la igualdad. Si puede existir la igualdad, también es necesario traducir en una misma escala toda una serie de trabajos que no se puede decir que tengan la misma complejidad, digamos. O sea, no es lo mismo el trabajo de alguien que está parado en una máquina solamente moviendo un brazo y que tiene toda su atención dedicada a otra cosa, porque solo lo puede hacer automáticamente, que alguien que tiene que estar concentrado, haciendo esfuerzo físico, o también alguien que involucra en su trabajo toda una serie de conocimientos complejos que tiene que acumular. Todo eso, digamos, tiene implicancias desde el punto de vista de la complejidad de las tareas que se llevan adelante, digamos. Entonces, lo que acá Marx dice básicamente es, bueno, cuando uno piensa el trabajo abstracto, no solo piensa la indiferenciación de los distintos atributos útiles, sino que también piensa que todos esos distintos niveles
de gasto de músculo, fuerza mental, concentración, etcétera, se pueden llevar a una escala en la cual cada trabajo sea una potencia del trabajo simple, es decir, el trabajo simple elevado al cuadrado, elevado a la quinta o multiplicado, como querramos, pero que de alguna forma el capitalismo, es posible operar una reducción y de alguna forma el capitalismo la lleva adelante, digamos. Eso es lo que Marx va a plantear sucintamente acá en un problema en el cual intenta no meterse demasiado, y es lo mismo que vamos a hacer nosotros ahora acá. Después discutir, hay amplias bibliografías para el que quiera seguir problematizando eso. Marx no lo profundiza más, y es un punto, obviamente, de mucho debate, porque es central desde el punto de vista de su teoría del valor que esa reducción sea posible, digamos. Ahora, esa reducción yo creo que está expresada en el hecho de que las mercancías no contienen más que trabajo y que ese trabajo lo expresan en su relación objetiva, digamos. Ahora, todos los problemas que esto conlleva es central que esta reducción efectivamente demostrar que se puede llevar a cabo y que de alguna u otra forma el capitalismo la lleva a cabo, digamos. Por eso Marx, aunque no se meta mucho en el problema, necesita plantearlo, digamos. O sea, entonces lo que dice Marx es básicamente eso, que todos los trabajos, por más complejidad que tengan, se reducen a una determinada X de trabajo simple. Entonces eso hace que todas las mercancías, al reducirse a determinadas X de trabajo simple, se puedan cambiar en determinada proporción, digamos. Si esa operación no fuera posible, la propia operación de cambio fracasaría, digamos. Después vuelve a la dimensión que trató en el primer apartado y la vuelve a considerar, que es la dimensión de las fuerzas productivas y la generación de valor, digamos. Acá dice algunas cosas nuevas que son interesantes, digamos. Por empezar, que la fuerza productiva básicamente lo que afecta en la dimensión en la que resulta determinante es la determinación de los valores de uso. Lo dice explícitamente, digamos, y efectivamente es así, digamos. La fuerza productiva del trabajo social es básicamente, por definición, la cantidad de tiempo o la cantidad de esfuerzo humano que lleva la transformación de la naturaleza en las distintas ramas de la sociedad. O sea que en sí misma la definición de fuerzas productivas es una definición que hace al trabajo en su dimensión útil, digamos. Ahora, como decía antes, el trabajo en esa dimensión útil resulta determinante para el trabajo en su dimensión abstracta, es decir, la manera en la que en cada rama de la producción social avanza la capacidad de transformación de la naturaleza y por ende se reduce la cantidad de tiempo necesario que se incorpora a cada mercancía, tiene el efecto, digamos, tiene en primer lugar ese efecto material, ese efecto en los valores de uso, de que se producen más valores de uso al mismo tiempo. Ahora, a la vez eso tiene como efecto que se reduce el valor de cada una de las mercancías individuales, digamos, sin que se altere el valor que genera determinada cantidad de tiempo abstracto en determinado tiempo, porque justamente por definición eso no varía, digamos. Esa cantidad de tiempo, al materializarse en más mercancías, se materializa en un menor valor individual de cada una de esas mercancías, digamos. Esa es un análisis nuevo que introduce Marx en el mismo problema. En cierta medida, entonces, si uno ve estas dos partes, 1 y 2, va a encontrar, en muchos momentos es difícil, en una primera lectura sobre todo, es difícil encontrar qué hay de nuevo cuando Marx va al problema desde el punto de vista del trabajo, pero justamente lo que hay de nuevo es que está planteando el mismo problema desde el punto de vista de la esfera del trabajo, y eso le lleva a encontrar una serie de elementos que no podía ver desde la primera dimensión, que es la dimensión de la mercancía analizada en sí misma en sus atributos internos, digamos. Eso es sintéticamente los conceptos más importantes que encontramos en estos dos apartados. Hay un elemento importante de la discusión que es, no hay que llevarse la idea equivocada. El trabajo, como trabajo abstracto, no puede pensarse como un trabajo inmaterial, digamos. El trabajo es trabajo abstracto desde el punto de vista de que o sea, el valor expresa trabajo abstracto, y en ese sentido el valor es una categoría social. Ahora, esa categoría social conlleva la materialidad, digamos, de la mercancía, o sea, es parte de la unidad de valor de uso y valor
y en ese sentido no puede interpretarse como lo hacen, o por lo menos yo considero erróneo. Hay corrientes, digamos, que lo que se llama la forma de valor, digamos, autores varios alemanes cuyos nombres ahora no me vienen a la mente, pero contemporáneos, digamos, que justamente hacen hincapié en esto. Al ser el valor es social, el valor remite a la forma, el valor es insustancial, digamos, es lo que plantean. Bueno, no, el valor, pues justamente el valor se ve afectado en cada mercancía individual por la determinación de valor de uso, por esta determinación de cuántos valores de uso se producen en determinado tiempo. Entonces es indisoluble el aspecto social, el aspecto de lo que Marx en un momento llama objetividad espectral. Esa objetividad espectral es inseparable de la objetividad más material y palpable del valor de uso y del trabajo concreto. En ese sentido es una unidad diferenciada y no hay que perder de vista esa dimensión. Ahora, es una objetividad que justamente, como dice Marx, es espectral. O sea, ¿esto qué significa? Que yo llegué al apartado 2, descubrí que el trabajo es trabajo abstracto socialmente necesario, pero no puedo ir y decirle a alguien, escúchame, yo trabajé 2 horas en tal lado, te cambio esas 2 horas de trabajo por tu mercancía. No, haber descubierto eso no hace que sea imposible ver la materialidad del trabajo. Como dice Paula, en realidad el trabajo no existe por toda una serie de motivos más. Pero uno de los motivos por los que no existe es porque es una relación que se expresa en las relaciones de cambio de las mercancías, digamos. O sea, es una objetividad espectral porque se manifiesta como una relación entre los objetos. El valor, perdón, el valor es una objetividad espectral, porque el trabajo abstracto socialmente necesario se expresa, digamos, en esa relación material entre las mercancías, digamos, no se expresa de otra forma. No es que, porque existe la idea muchas veces de que al poder que se puede separar la materialidad de las mercancías y la materialidad de los trabajos, digamos, o sea que se puede conservar la mercancía y establecer una planificación del trabajo, por ejemplo. Bueno, no, es imposible. La mercancía y su materialidad como mercancías es indisoluble del hecho de que el trabajo se expresa objetivado en las mercancías, digamos. Entonces, la idea de que sobre esa base se pueda cuantificar, traducir, planificar, conservando esa abstracción, no es que no pueda tener algún asidero parcial, pero en última instancia termina siendo imposible porque justamente es la expresión de los trabajos como valor de forma materializada en las mercancías y nunca de forma directa, lo que hace que no, por un lado es objetivo y es material, pero por otro lado es una materialidad espectral expresada en estas relaciones de cambio. Eso es un punto crítico, hay que tenerlo presente y va a volver a aparecer en todas las secciones subsiguientes de este capítulo.